Revisaron mis sellos por última vez mientras Marte se encogía tras nosotros. Observé el disco rojo a través del puerto de proa del transbordador. Una mano enguantada descansaba sobre mi pecho, donde la pequeña cruz de metal yacía bajo el traje. La cruz tenía pequeños dientes a lo largo de los bordes por las veces que Knox la había hecho girar entre sus dedos durante los largos transportes. Me la había devuelto antes del despegue, como si estuviera regresando un arma a su dueño. «Última oportunidad para quedarte en la nave, padre», dijo, flotando a mi lado en gravedad cero. Botas enganchadas en los lazos de la cubierta, visor levantado por el momento. Knox siempre parecía haberse afeitado a las prisas con una hoja desafilada, arañazos a lo largo de la mandíbula. Una línea que se había perdido cerca de la oreja. Su cabello oscuro estaba tan corto que erizaba. «Voy donde va la unidad», respondí. Él se impulsó del mamparo y se acercó con cuidado. «Sabes que no tienes que hacerlo. Sé que podría quedarme atrás y rezar mientras otros hombres hacen el trabajo. De verdad», le dije. «Ya lo hice una vez». Estudió mi rostro por un instante, que era lo más cerca de la compasión que solía aventurarse. Luego gruñó y bajó su visor de un golpe. El resto del escuadrón ya estaba sellado. 8 hombres en trajes blindados color negro mate, cascos apoyados en los aros del cuello como insectos obtusos. En sus hombros, letras estarcidas en blanco. «Darer, bórdate», con números de unidad y nombres. Éramos una mezcla fea de marina regular, operaciones especiales y adjuntos civiles como yo, de los que el mando no quería hablar en público. DARPA me llamaba analista de amenaza teológica. El papeleo de la Marina me listaba como capellán. Ambas descripciones eran ciertas a su manera. El objetivo colgaba adelante en el campo estelar, un bulto oscuro más allá de Marte, lo suficientemente lejos como para que la luz solar lo alcanzara débil y gris. Rotaba lentamente, como un cuerpo herido que alguien hubiera tirado. Los escaneos activos habían trazado su contorno semanas antes. Núcleo de asteroide envuelto en algo manufacturado. Todos habíamos visto el mismo informe. Probable estructura alienígena. Edad desconocida. Propósito desconocido. Eso solo habría justificado una misión secreta. La parte que no habían incluido en el informe oficial vivía en otra carpeta, una que solo me habían mostrado a mí y a un puñado más. Anomalías antiguas en el arte religioso, imágenes recurrentes de formas encadenadas en piedra y metal a través de culturas que nunca se habían encontrado, textos que hablaban de los no nacidos encadenados en la noche sobre la estrella roja. Podías atribuir eso a la coincidencia si querías. Darper no creía en las coincidencias. Los propulsores de morro del transportador se encendieron. El casco vibró con el bloqueo de las abrazaderas de contacto en la coraza exterior del desvencijado. Un tenue tintineo sonó a través de mi casco, la señal para bajar los visores y cambiar al aire del traje presurizado. Eché un último vistazo a Marte y luego me sellé dentro. La voz de Knox llegó a través del canal interno. «De acuerdo, caballeros. Saltamos, caminamos, cortamos. Nadie actúa por su cuenta. Abram, te quedas a mi lado. Ves cualquier cosa que incluso huela a ritual, lo dices». «Copiado», le dije. Uno de los marines más jóvenes rió. «Si el padre empieza a ver ángeles, ya estamos muertos». «Nadie ve ángeles», respondí. «Al menos no sobrio». Eso me valió una breve oleada de risas. Era bueno. Los hombres que bromeaban todavía estaban pensando. La esclusa cicló. La escotilla de proa se abrió como un diafragma hacia un collar de acoplamiento vacío, que había sido atornillado sobre el casco del derelicto como una bellota. Más allá, la superficie del objeto esperaba, picada, fría,
revestida de placas de algo que parecía metal negro fusionado con hueso. Knox fue el primero en pasar. Una cortadora de empuñadura de pistola sujeta a su pecho. El resto lo seguimos en parejas, botas magnéticas mordiendo el anillo interior del collar, rifles colgados, pero listos. Marte estaba ahora detrás de nosotros, perdido en el punto ciego del metal y la roca. De cerca, el casco parecía menos una nave y más como si alguien hubiera vestido un asteroide con armadura. Placas triangulares se superponían unas a otras, cada una tan ancha como mis hombros, atornilladas o crecidas juntas a lo largo de costuras toscas. En los huecos entre placas vislumbraba la roca original, gris, porosa, marcada por impactos antiguos que se habían fusionado formando un barniz. ¿Le recuerda a alguien su hogar?, murmuró uno de los hombres. Tu hogar no tiene cadáveres soldados en él, respondió otra voz, la de Fuentes. Había cuerpos, no muchos, solo los suficientes para erizar la piel. Aquí y allá, las placas de armadura se abultaban y formaban ganchos de los cuales colgaban formas como hombres momificados. Sus extremidades extendidas, cabezas inclinadas, sin trajes. Lo que sea que hubieran llevado puesto, había decaído hace mucho, o se había fusionado con el metal. Su piel se había secado hasta quedar como un pergamino tenso. Sus costillas eran visibles bajo ella, como dedos presionando para salir. Había visto crucifijos en todo material que la humanidad pudiera fundir o tallar. Estas no eran crucifixiones. Las posiciones eran incorrectas. Las muñecas no estaban clavadas, sino más bien enhebradas a través de aros de hueso metal. Grabados marcaban las placas bajo sus pies, espirales de 2 líneas diminutas rodeando un símbolo repetido, que parecía un óvalo vertical con una barra transversal. Knox se volvió hacia mí, su visor un espejo negro. ¿Esas marcas te resultan familiares? Algunas de las formas viajan, le dije. Variaciones sobre la misma forma central, el óvalo, la barra transversal. En la Tierra suelen marcar umbrales, lugares que no cruzas a menos que pertenezcas. Genial. Se orientó hacia el casco como si estuviera parado en una playa, en lugar de colgar sobre una caída infinita. Vamos a cruzar de todos modos. Ábrela. Los Marines anclaron un marco circular al casco. El brazo cortador que llevábamos, una herramienta portátil que parecía un rifle grueso con un cañón de plasma concentrado, se sujetó al marco. El marco vibraba al desplazarse en sentido horario. La cabeza cortadora masticaba un anillo brillante a través del hueso metal y la roca. El punto de contacto ardía en un blanco brillante. Luego se enfriaba hasta formar un margen oscuro y vidrioso. La escoria se desprendía y flotaba en escamas irregulares antes de que el campo del traje la capturara y la apartara suavemente. Observé cómo el círculo crecía, botas aseguradas, sistemas del traje monitoreando mi ritmo cardíaco y respiración. Golpes sordos resonaban dentro del anillo antes de que el disco cayera. Knox apoyó una bota contra el casco y pateó el corte hacia adentro. El círculo de armadura y roca giró hacia la oscuridad, revelando una garganta oscura debajo, ribeteada de material rígido que podría haber sido metal o cartílago. Pasen la línea, ordenó Knox. Escuadrón 1, colóquense detrás de mí. Abram, tú vienes conmigo. El resto asegura este acoplamiento y sigue a mi señal. Un cable se disparó dentro del agujero, una cabeza magnética anclándose en el interior. Knox fue primero. Manos en la línea, rifle sobre el pecho. Se dejó caer en la estructura como un buzo entrando al agua. Lo seguí. El eje me tragó. Las luces del traje tallaron un cono adelante, paredes acanaladas con bandas
de aleación fusionada y algo que tenía el aspecto estratificado del cartílago, sin sujetadores visibles, sin costuras de soldadura. Las costillas eran desiguales, como si hubieran crecido. Descendí hasta que el eje se abrió y mis botas tocaron una superficie sólida. Por un breve momento desorientador, mi cuerpo me dijo que la gravedad estaba mal. El abajo estaba de lado porque la cámara interior no se alineaba ordenadamente con la orientación del eje. Luego mis botas se agarraron. Mi oído interno se puso al día. El traje estimó aproximadamente la mitad de la gravedad terrestre, suficiente para caminar. Estábamos en una sala. Se extendía adelante unos 200 metros, con arcos altos sobre nuestras cabezas. El techo era una serie de soportes curvados que se unían en vigas centrales. Las vigas no eran rectas. Cada una tenía una leve curvatura, como si hubieran cedido bajo un peso y se hubieran solidificado así. El material entre ellas era liso, mate, oscuro. El suelo era más estrecho que el techo, con caminos elevados a ambos lados y un canal más bajo en el centro. En ese canal, cada 10 metros más o menos, había columnas. Cada columna era un pilar de roca y aleación fusionada, tan grueso como 3 hombres hombro con hombro, elevándose del suelo al techo. Y cada columna tenía grilletes. Los grilletes colgaban vacíos. Huesos yacían amontonados alrededor de la base de cada pilar, de proporciones humanas, aunque algunos eran más largos o gruesos de lo que deberían. Cráneos nos miraban desde el enredo, cuencas oculares abiertas, mandíbulas separadas. Knox se acercó a mi lado. «Haz lo tuyo, padre». «Hubo un ritual aquí», respondí. No pude mantener la distancia profesional en mi voz. Muy antiguo, muy disciplinado. Sujeción, exhibición, repetición. Las columnas forman un pasillo. Estamos caminando justo por él. Parece un lugar al que traes a alguien que odias mucho, o a alguien a quien reverencias pero temes aún más. Knox gruñó. «Recuérdame nunca meterme en tu línea de trabajo». Hizo un gesto con 2 dedos. El escuadrón se movió, desplegándose a lo largo de la sala. 2 marines sacaron cápsulas de sensores de sus mochilas, dispositivos rechonchos con patas desplegables y antenas cortas. Las colocaron en el suelo a lo largo del canal central. Teclearon comandos en las pantallas de sus muñecas y las cápsulas cobraron vida. Giróscopos internos alineándose, procesadores arrancando. Otra pareja estableció un relevo de comunicaciones, un mástil delgado con una protuberancia en la parte superior. «Relevo 1 activo», informó uno de ellos. «Señal de vuelta al transbordador es limpia. Por ahora», pensé. Avanzamos. Nuestros pasos sonaban apagados en el suelo, absorbidos por el material extraño. Nadie hablaba excepto para confirmar posiciones. Caminé junto a Knox, justo detrás del punta. Mis ojos seguían enganchándose en los grabados en la base de cada columna. El mismo óvalo con barra transversal. Puedes sentir cuando un lugar fue hecho para algo más que la función. Habitaciones donde la gente nace o es enterrada. Lugares donde se hacen votos. Hay una cualidad en el trabajo. Atención extra, cuidado extra. Esta sala la tenía. Alguien había hecho este espacio para impresionar y para enseñar. «¿Qué estás enseñando?», me pregunté. Encadenando gente a lo largo de un camino. Llegamos al extremo más lejano de la sala. El espacio se estrechó, canalizado a través de un mamparo circular pesado que cerraba el paso. El mamparo era un disco casi tan ancho como la sala, con un refuerzo central y un conjunto de ranuras radiales. Parecía menos una puerta y más una cicatriz. «Control cree que la masa central está más adentro», anunció Knox. «Pasamos. Preparad el marco cortador». «Soporte». «Listo», respondió Fuentes. La cortadora cobró vida, su haz recorriendo el borde del disco, cortando el material. Tan cerca, podía ver que el mamparo no era uniforme. Capas de diferentes texturas se entrelazaban. Metal duro,
y quebradizo, material más esponjoso que parecía orgánico, una delgada línea de algo vítreo. Cuando el marco completó su círculo, Knox subió al soporte y pateó de nuevo. El disco cedió, pero no cayó. Se aferró por un momento como si algo en su interior fuera reacio a soltarlo. «Vamos, bastardo testarudo», murmuró Knox. Pateó de nuevo, más fuerte. El disco se desprendió del borde interior y se desplomó alejándose de nosotros con un ruido chirriante. El sonido se transmitió a través del suelo y me llegó a las piernas. Más allá del mamparo había un eje que caía en la oscuridad. Aire frío exhaló desde abajo, hormigueando en los sensores del traje. Mi pantalla parpadeó con una nueva lectura. Gases traza tenues, nada tóxico. Presión apenas por debajo de la normal terrestre. Fuentes, indicó Knox. Una bengala cayó en el eje y descendió. Su diminuto rastro de luz fue menguando, luego estalló al golpear algo muy abajo. El resplandor reflejado mostró una amplia abertura circular en el fondo, un espacio más amplio más allá. Knox se enganchó al cable de descenso. «De acuerdo, bajemos al anillo. Muchachos, veamos para qué vinimos tan lejos». Descendimos de nuevo, botas deslizándose a lo largo de la guía. Conté mis respiraciones para calmarme. Pensé en toda la gente que había caminado por salas como esta mucho antes de que yo naciera, dejando que sus cautivos rozaran sus piernas al pasar. Pensé en la cruz bajo mi traje, clavándose en mis costillas. El eje desembocaba en un corredor anular. Salimos a una pasarela que rodeaba un enorme espacio abierto. La pasarela tenía unos 5 metros de ancho, con una barrera baja a lo largo del borde interior. Más allá de esa barrera, el suelo caía en una profundidad cavernosa. Las luces de los trajes se clavaron en la penumbra e iluminaron formas, paredes que se curvaban, vigas o costillas masivas extendiéndose sobre nuestras cabezas. Debajo de nosotros, una serie de bahías empotradas alrededor de la circunferencia de la cámara, como celdas gigantes abiertas hacia adentro. En cada bahía, algo flotaba. Las cosas en las celdas no estaban completamente formadas. Esa fue mi primera impresión. Eran formas enormes, cada una suspendida en un medio translúcido y espeso que se aferraba a ellas como gelatina. Extremidades brotaban y luego se fundían de nuevo en los troncos. Torsos se retorcían, cabezas se engrosaban y partían. Algunas tenían bocas que nunca terminaban de cerrarse. Otras tenían cavidades donde las bocas podrían estar, llenas de carne acartonada que se estremecía. Ninguna era idéntica. La única característica común era el tamaño. «Dulce Madre de Dios», exhaló alguien. Knox alzó una mano. «Drones. Quiero ojos en cada celda». Los Marines desempacaron drones, esferas negras del tamaño de la cabeza de un niño, cada una con un juego de brazos retráctiles y luces. Flotaron desde la pasarela hacia abajo en la cámara, dispersándose hacia las bahías. Mientras se movían, la lógica de la cámara se revelaba. Había 3 niveles de celdas apiladas uno sobre otro. El anillo en el que estábamos rodeaba el nivel medio. Encima nuestro, el nivel superior. Debajo el inferior. Cada celda contenía una de las cosas gigantes, como una ronda de cunas alrededor de un pozo central. Observé las transmisiones de los drones en mi visor. Las cámaras barrían formas caídas. Los tonos de piel variaban desde un gris hierro profundo hasta un color cera pálido y translúcido. Venas se ramificaban a través de sus superficies, bifurcándose y ramificándose de nuevo hasta desaparecer. Un dron flotó cerca de una cabeza que todavía se estaba resolviendo. Tenía una mandíbula inferior, gruesa y pesada con dientes como piedra rota. La mitad superior era un bulto que sobresalía aquí y allá. Cuando el dron se acercó,
El bulto se desplazó. Una cresta empujó hacia afuera, sin llegar a convertirse en una ceja. Pensé que los dioses parecerían terminados, murmuró Fuentes. Esos parecen como si alguien hubiera empezado a esculpir planetas de carne y se hubiera aburrido a mitad de camino. Estas son las partes que podemos ver, respondí. Las partes importantes podrían estar en otros lugares. Qué reconfortante, Abram. No pretendía serlo. Knox revisó las lecturas proyectadas junto a su pantalla. Sin actividad cerebral medible, sin ritmo cardíaco normal. Los sensores captan algo como un flujo metabólico, pero en general plano. Podría estar en algún tipo de estasis. Entonces, ¿quién los alimentaba? Me pregunté. ¿Y qué pasa si la estasis se rompe? Entonces descubrimos cómo volver a activarla, replicó Knox. Control quiere que accedamos a un nodo primario. Fuentes, búscame un punto de acceso. Fuentes se movió a lo largo de la barrera interior, escaneando con un dispositivo manual. Tengo una anomalía de densidad en la pared aquí. Podría ser un conducto. Nos reunimos donde señalaba. La pared parecía de aleación sólida. De cerca se podía ver un contorno tenue, un panel rectangular con esquinas redondeadas a ras de la superficie, sin manija, sin bisagras. Knox sacó una herramienta, la metió en una costura y ejerció palanca. El panel resistió. Luego se desprendió con un sonido húmedo y desgarrador que me tensó los hombros. El material interior no era todo metal. Detrás del panel había un haz de tubos y cordones, varios tan gruesos como el brazo de un hombre. Subían y bajaban, fusionándose con la pared. En el centro del haz había un nodo duro, del tamaño de una palma, como un corazón en un nido de venas. Asintió, ¿no?, a uno de los especialistas técnicos de DARPER, un hombre callado llamado Quan, que apenas había hablado desde que dejamos el transbordador. Quan desempacó un dispositivo que parecía una punta gruesa unida a un cable. La punta de interfaz intentará establecer un enlace con lo que sea que pase por sistema de control ahí dentro, explicó Quan, más para el escuadrón que para sí mismo. Obtenemos un flujo de datos. No dejamos que nada entre. Aislado en nuestro extremo. ¿Estás seguro?, preguntó Knox. Quan se encogió levemente de hombros. Tan seguro como se puede estar cuando te conectas a algo construido antes de que nuestra especie caminara erguida. Eso es un no, concluyó Knox. Pero el mando quiere sus datos. Adelante. Quan clavó la punta en el nodo. Luego los tubos alrededor del nodo se contrajeron. Apretaron la punta, luego el brazo de Quan. Zarcillos que habíamos tomado por cables salieron disparados desde lo más profundo de la pared, envolviendo su muñeca y antebrazo. Su grito cortó el canal, cercano y crudo. Los zarcillos se engrosaron, con crujidos a lo largo de su longitud. Knox se abalanzó para tirar de él hacia atrás. La pared se abrió como una boca. No se partió a lo largo de costuras ordenadas. Se desgarró. Placas y cartílagos se despegaron, revelando un eje vertical más allá y más hacia orgánicos dentro. Los zarcillos alaron a Quan hacia esa abertura con fuerza salvaje, botas arrastrándose por el suelo. El marín más cercano agarró su otro brazo. Por un segundo Quan se estiró entre ellos, su traje crujiendo. Los zarcillos pulsaron de nuevo. Algo cedió dentro de su codo. Su antebrazo se dobló en la dirección incorrecta. Su casco se torció de lado y golpeó la pared. «Suéltalo», exclamé. Si no lo hacían, ambos serían arrastrados. Lo supe en el mismo espacio instintivo donde conocí la oración. Knox tomó la decisión. «Manos fuera». El marín soltó.
Quan desapareció en el eje, botas pateando, voz quebrada en sonido puro. La pared se cerró sobre él con premura. Las placas se cerraron de golpe, el cartílago se apretó, dejando solo una mancha roja en las superficies interiores donde su traje se había rasgado. Todos se paralizaron por un instante. Luego el suelo tembló. El corredor anular vibró bajo nuestras botas. Debajo de nosotros, el gel dentro de las celdas comenzó a moverse en ondas más pesadas y lentas. Los embriones se revolvieron en sus cunas. Las extremidades se desplegaron un poco más. Las bocas se abrieron. Las alarmas del traje sonaron. En el flujo compartido, la línea de estasis que habíamos visto antes, esa traza plana del estado metabólico, subió lo suficiente como para elevarse de la línea base. Pico de actividad en todas las celdas, informó Fuentes. Lo que sea que acabamos de hacer, lo sintieron. El dron que flotaba cerca de la cabeza, sin terminar, se sacudió en su visión. Luego fue arrojado de lado. Una extremidad gruesa y a medio formar se había extrudido de la masa con velocidad impactante y había golpeado al dron como un garrote. El dron salió girando descontrolado, golpeó la membrana de la celda y la atravesó. Gel espeso rezumó por el agujero antes de que la membrana se resellara. El fluido que escapó colgó en esferas lentas por un momento. Luego se rompió en pequeños glóbulos. Cada uno se retorcía como intentando encontrar un agarre. Un glóbulo golpeó la barrera interior y se adhirió. De su superficie brotaron filamentos buscando presa. Donde tocaban el metal, la barrera se picaba. «Carguen los inhibidores en esa barrera», ordenó Knox con un chasquido. «No dejaremos que ese gel nos alcance». Ya no se molestaba en ocultar la urgencia en su tono. La broma fácil de la inserción había desaparecido. Era todo aristas afiladas e intención. Mientras los marines se movían para obedecer, una vibración profunda respondió desde algún lugar más abajo. Subió a través del suelo hacia mis botas, hacia mis piernas. No sonido a través del aire, sino presión a través de la materia sólida. Los embriones se movieron de nuevo, más al unísono esta vez. En algún lugar de las paredes, algo empezó a contar regresivamente. No supe cómo lo sabía. Estaba en la forma en que los paneles a lo largo del anillo exterior se iluminaban uno tras otro, en la forma en que las costillas sobre nuestras cabezas se flexionaban y luego se trababan. Nos habían dicho que veníamos a abordar un derelicto. No nos habían dicho que podríamos estar caminando en un pozo de nacimientos interrumpidos con un reloj roto. «¡Control!», gritó Knox al relevo. «Hemos desencadenado una respuesta en la masa central. Tenemos contacto hostil en la infraestructura. Un hombre capturado. Solicito órdenes de misión actualizadas». Estática siseó como respuesta. Luego una voz distante cortada por el retardo y la interferencia. «Leemos el mismo pico. Procedan al núcleo central. Aseguren cualquier arquitectura de control. No se involucren en acciones destructivas hasta que entendamos el...». El mensaje se quebró bajo otro gemido bajo de la estructura misma. Knox se volvió hacia mí. Su visor reflejaba mi propio rostro. «Tú eres al que enviaron para pensar en dioses», me dijo. «¿Qué te dice tu instinto?» «Lo que sea que construyó esto, quería que estas cosas permanecieran sin terminar», respondí. «No encadenas a tus enemigos en sus cunas si crees que son inofensivos». «¿Esa es tu declaración profesional?» «Eso es lo más cercano que vas a conseguir mientras las paredes se comen a la gente». Flexionó su mano enguantada una vez, haciendo crujir sus nudillos dentro del traje. Entonces matamos el reloj. Encontramos donde lo guardaban y lo paramos. «Muévanse». Nos movimos.
El corredor anular nos condujo hacia una porción más gruesa de la estructura, donde los instrumentos decían que la masa central de la roca yacía enterrada bajo metal cultivado y tejido desconocido. Mientras caminábamos, las tiras de iluminación a lo largo de las paredes se encendían a trompicones. Cada ráfaga arrojaba sombras de bordes afilados sobre el suelo. Detrás de la pared, algo grande se desplazaba. Sentí cada movimiento como un temblor en mis huesos. Pasamos más celdas, más formas a medio nacer en su gel. Una presionó una nueva extremidad contra la membrana transparente. Al pasar, los dedos se extendieron, cada uno terminando no en una uña, sino en una almohadilla redondeada de hueso. Empujó y la membrana se combó, luego resistió. Mantuve la mirada al frente. Si las observaba demasiado tiempo, alguna parte de mí empezaba a pensar en metáforas que no quería contemplar. Llegamos a otro mamparo. Este no era un simple disco cicatriz. Era un tapón reforzado con puntales que se extendían hacia la roca circundante, como si alguien hubiera clavado un corcho profundamente en una herida vieja y luego lo hubiera apuntalado desde todos los ángulos. Por segunda vez salió el marco cortador. No podía sacudir la sensación de que este era el lugar que los constructores originales no querían que nadie más cruzara. Y nosotros, los bastardos ambiciosos de la historia, íbamos a forzar la entrada de todos modos. Cuando el tapón cayó hacia adentro y la cámara más allá se abrió debajo de nosotros, me dije que todavía podía elegir quedarme atrás. Luego seguí a Knox hacia la oscuridad. Desperté con sabor a metal en el fondo de la garganta. La luz brillaba contra la curva interior de mi casco. Mi cuerpo sentía como si lo hubieran pasado por una trituradora. Por un momento, no podía distinguir si estaba tumbado plano o colgando. Abram, una mano me golpeó el hombro. ¿Estás con nosotros? El rostro de Knox se enfocó sobre mí. Tenía el visor levantado. Yo también. El aire contra mi piel era fresco y seco, con un dulzor tenue bajo él, como fruta dejada en un bol demasiados días. Ese olor se aferraba al fondo de mis senos nasales. Me incorporé. El mundo se inclinó. Luego se estabilizó. Estábamos en una cámara de la mitad del tamaño de la sala de entrada. Paredes curvadas, techo bajo en comparación. Las lámparas de emergencia de nuestras mochilas bañaban el área con un resplandor direccional y áspero. ¿Situación?, pregunté. ¿Mala?, respondió Knox. Caímos en este bolsillo, sin línea directa de vuelta al transbordador. Las comunicaciones son intermitentes. El soporte vital en el complejo está activo, pero el entorno está cambiando. Señaló la pared más cercana. La superficie que recordaba del corredor había sido lisa. Esta estaba abultada. Hinchazones redondeadas sobresalían como tumores bajo la piel. Delgados haces de tejido se estiraban entre ellas, formando una red en las esquinas de la habitación. La red no estaba quieta, se tensaba y aflojaba en movimientos lentos y constantes. ¿Cuántos quedamos?, pregunté, forzándome a hablar. Contándote a ti y a mí. 6, dijo él. Se pasó una mano por la mandíbula, dedos rozando la perpetua irritación por el afeitado. 2 perdidos en la caída, uno arrastrado por una grieta cuando el suelo se movió bajo nosotros. El resto del escuadrón está cortado o muerto. Aún no hay forma de saberlo. El relevo de control está dañado. Recibimos ráfagas suficientes para saber que ven lo que vemos en las transmisiones que aún tenemos. No suficiente para un ida y vuelta real. Me ayudó a ponerme de pie. Mis músculos dolían como si me hubieran golpeado. ¿Podemos volver al anillo?, pregunté. No fácilmente. El eje por el que caímos
se selló tras de nosotros. Lo que sea que alimenta este lugar lo está reacomodando. Vamos más profundo y luego damos la vuelta. Encontramos un camino al núcleo. Si podemos apagar la activación desde allí, tal vez todo deje de moverse el tiempo suficiente para caminar de vuelta. O todo colapsa. Esa es la opción número 3. Knox asintió. Intenta no activar nada etiquetado como colapsar todo. Reunió a los demás. Los supervivientes eran un grupo más reducido ahora. Fuentes con sus bromas agotadas. Un francotirador callado llamado Navarro. Un demoledor de hombros anchos llamado O'Donnell. Y un especialista en comunicaciones, Bellow, que tenía un estrabismo permanente como si esperara que alguien lo golpeara. Revisaron armas, reorientaron mochilas y se pusieron en marcha, pisando con cuidado alrededor de los haces de tejido. Me coloqué detrás de Knox, rifle en mis manos más por comodidad que utilidad. Técnicamente estaba calificado para usarlo. La última vez que había disparado uno a un ser vivo había sido en una base polvorienta en Medio Oriente, años antes de esta misión, cuando gente con rifles y explosivos caseros intentó asaltar el perímetro. Pasé ese ataque en la capilla, paredes temblando, escuchando el lejano estruendo de los impactos y el sonido más cercano de hombres rezando. Algunos murieron mientras yo debatía si salir y ayudar a arrastrar a los heridos. No me entrenaron en el seminario para eso. Avanzamos por un corredor estrecho que obligaba a ir en fila india. Las paredes aquí eran mayormente roca. Zarcillos del nuevo crecimiento serpenteaban a lo largo de ellas, sondeando grietas. En un punto, el suelo se abultó bajo nuestras botas como si algo enorme rodara debajo. Cuando el corredor se abrió, entramos en una pequeña cámara y encontramos nuestro primer bajas del complejo prisión. Estaba fusionado con la pared. Por un rato, no entendí lo que estaba viendo. Había una forma incrustada en la superficie, brazos extendidos, piernas abiertas, espalda arqueada, como un relieve tallado. Pero las proporciones eran incorrectas. Los brazos eran demasiado largos. El torso parecía estirado. El cuello era una columna hinchada. Luego vi las botas, modelo estándar de la Marina. Una medio enterrada, la otra aún sobresaliendo de la pared en un ángulo extraño. Cristo, susurró Fuentes. La cosa en la pared había sido uno de los nuestros. El hombre que había caído del anillo, muy probablemente. La prisión lo había atrapado, absorbido y rehecho, para ser parte de su estructura interna. Sus brazos alargados, huesos extraídos y engrosados hasta convertirse en vigas de soporte. Sus dedos se habían partido y fusionado con los haces de tejido, anclándolos. Su torso abierto por los lados. Las costillas se desplegaron hacia afuera para convertirse en soportes para más redes. Su cabeza había sido estirada hacia arriba y hacia atrás. El cráneo se había alargado. La parte superior del cráneo había desaparecido, reemplazada por un bulbo de cerebro expuesto envuelto en una película transparente. El cerebro se ondulaba lentamente, enviando ondas a la red unida a él. Su rostro, lo que quedaba de él, nos miraba desde arriba, labios separados, dientes al descubierto. «Podemos cortarlo», murmuró O'Donnell, ya buscando herramientas. «No», dije, avanzando sin pensarlo. «Si empezamos a cortar, desencadenaremos algo que no queremos entender». O'Donnell me lanzó una mirada que pertenecía a una pelea de bar, no a una misión más allá de Marte. ¿Quieres dejarlo así? No quiero matar al resto de nosotros intentando salvar a alguien que ya se ha ido. El cerebro se hinchó de nuevo, fluido brillando dentro de su fina cubierta. Los haces que alimentaba vibraron en respuesta. Las paredes a nuestro alrededor se flexionaron levemente, como pulmones tomando aire. «Estamos dentro de un cuerpo», dije en voz baja.
o los comienzos de uno. Él es parte de sus nervios ahora. Corta la pieza equivocada y todo el cuerpo sufrirá un espasmo. Knox me respaldó. No parecía feliz por ello. Marcamos su posición. Si logramos controlar esto, volvemos con mejores herramientas y más gente. Por ahora, nos movemos. O'Donnell retrocedió, manos en su rifle. Bien, movámonos. Me detuve una vez, solo el tiempo suficiente para llevar mis dedos enguantados a mi casco, un sustituto pobre para tocar la frente del hombre. Murmuré una oración que había consolado a soldados moribundos en demasiados campos de batalla. Si alguna parte de él aún escuchaba, no quería que se fuera solo. Seguimos avanzando. Los corredores se volvieron más convolutos. La roca original formaba túneles en amplios arcos que no tenían sentido para humanos, pero que podrían servir para algo que fluyera o se deslizara. El nuevo crecimiento se entretejía a través de ella, reemplazando esquinas afiladas con curvas bulbosas. Nuestros trajes comenzaron a captar ligeras fluctuaciones electromagnéticas desde las paredes. Avanzamos a través de ellas como la sangre por las venas, dirigiéndonos hacia el corazón. Finalmente, en una curva donde el crecimiento retrocedía y la roca se abría, encontramos a los guardianes. La cámara fue casi reconfortante a primera vista, simplemente porque contenía mobiliario. Hileras de sillas se alineaban a lo largo de un arco frente a una plataforma central elevada. Las sillas no eran independientes, sin embargo. Cada una se fusionaba con el suelo y la pared trasera, crecidas del mismo material. Sus respaldos eran altos y curvados, con reposacabezas que se extendían hacia adelante como manos. Los reposabrazos brotaban racimos de bulbos y agarres. Esqueletos ocupaban cada silla. No eran como las figuras momificadas del casco. Esas habían colgado sueltas, víctimas u ofrendas. Estos estaban sujetos, sostenidos por bandas que se habían fusionado con sus huesos. Sus columnas vertebrales unidas a los respaldos de las sillas por crestas duras de material. Sus antebrazos fluían hacia los reposabrazos. Sus mandíbulas estaban congeladas abiertas, dientes superiores e inferiores sujetando delgadas varillas conectadas a los reposacabezas. No se habían sentado en estas sillas. Se habían convertido en parte de ellas. Knox subió a la plataforma. En su centro había una silla más alta rodeada por conductos más gruesos. Pasó una mano enguantada a lo largo de su brazo, luego sacudió los dedos con disgusto. Parecen estaciones de control, observó, a escala humana. Caminé a lo largo de las hileras, estudiando los huesos. Las formas de los cráneos no eran del todo humanas modernas. Los arcos supraciliares eran más pesados, las mandíbulas más anchas, los dientes un poco diferentes, lo suficientemente humanos como para ser parientes, sin embargo, lo suficientemente humanos como para sentarse a nuestra mesa familiar. Cada silla tenía inscripciones grabadas en el metal cerca del pie, filas de surcos poco profundos que repetían ciertas formas. El óvalo con barra transversal estaba allí una y otra vez, junto con grupos de otras marcas. «Estos lo construyeron», dije, «o lo heredaron de alguien que lo hizo. Estos son guardianes. No adoraban desde aquí, trabajaban». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Fuentes. Señalé una serie de paneles colocados a lo largo de la pared más lejana. Porque los lugares de adoración no suelen tener libros de registro. Superficies planas se proyectaban desde la pared, cada una con una serie de símbolos en relieve. Sobre ellas, un conjunto de nodos cúbicos sostenía fragmentos de algo translúcido. Atrapaban los haces de nuestras lámparas con un brillo enterrado. Bellow se acercó a uno de los paneles y pasó la yema de los dedos enguantados por su superficie. La pantalla de su muñeca se encendió. Los sistemas del traje intentaban interpretar el contacto. «¿Chips?», murmuró.
O algo parecido, tal vez almacenamiento de memoria. Si podemos poner en línea un lector. Se detuvo. Miró hacia la ausencia de Quan. Usa lo que trajimos, ordenó Knox. Pero no conectes nada a una pared que parezca carne. Teníamos un kit de campo para interfaz arqueológica, una caja con cabezales ópticos universales y software de traducción adaptativa. Bellew conectó uno de los fragmentos translúcidos. Su pantalla se llenó de formas que se desplazaban. Luego se ralentizó cuando el sistema encontró correlaciones. Construyó un mapa fonético burdo, luego uno conceptual. No teníamos tiempo para leer un libro de historia. No necesitábamos uno. Bellew hojeó hasta encontrar algo que parecía un diagrama. Aquí. Lo proyectó en la pared. Nuestros sistemas de traje lo reprodujeron en líneas básicas y anotaciones. Mostraba el asteroide en corte transversal. El núcleo central brillaba intensamente. Las celdas a su alrededor estaban tenues. Figuras simples agrupadas cerca del núcleo con marcas sobre sus cabezas. El óvalo con barra transversal una y otra vez. Bellew trazó las anotaciones. Estos iconos alrededor del núcleo se refieren a atar y contener. Los de las celdas marcan no nacido o incompleto. Hay una sección sobre un intento fallido de desmembrar a uno de los sujetos. Los fragmentos se reensamblaron en órbita independiente, así que construyeron una jaula en lugar de intentar matarlos, concluyó Knox. No una jaula simple, respondí. Una cuna con restricciones, desarrollo bloqueado. Los mantuvieron en un tipo de embarazo permanente, justo antes del nacimiento. Bellew pasó a la siguiente sección de la proyección. Se menciona un dispositivo de último recurso en el núcleo. Si la prisión se acerca demasiado al espacio habitado, o los no nacidos muestran señales de voluntad propia más allá del control, se activa el dispositivo. Aniquilación, adivinó O'Donnell. Algo así, asintió Bellew. Pero hay una advertencia. Una vez que los no nacidos crecen más allá de cierto punto, alimentarlos con energía es peor que dejarlos solos. El dispositivo se convierte en un banquete, no en un arma. Así que si usamos la bomba demasiado tarde, terminamos el trabajo por ellos, murmuró Knox. Miró alrededor de la cámara de nuevo, ojos atraídos hacia los cuerpos sujetos a las sillas. Estos guardianes eligieron otra respuesta. Ataduras vivas, dije. Hice un gesto hacia la forma en que las sillas se fusionaban con los huesos. Se convirtieron a sí mismos en llaves. Sus cuerpos alimentaban la prisión con instrucciones. Se pusieron deliberadamente entre los no nacidos y la puerta abierta. Fuentes hizo una mueca. ¿Quieres que hagamos eso? No quiero nada de esto, respondí. Pero si los constructores originales tenían razón, entonces no podemos simplemente volar este lugar y huir. Podríamos darles a estas cosas lo que necesitan para terminar. ¿Y si estaban equivocados?, exigió O'Donnell. Entonces morimos de una manera muy noble y muy estúpida, le dije. Esas son las probabilidades con dioses, o con cosas que tienen la forma de dioses. Mucha fe estás pidiendo, murmuró Fuentes. La fe es lo que traes cuando sabes que no puedes estar seguro, repliqué. Si quisiéramos garantías, nos habríamos quedado en la tierra. Antes de que la discusión pudiera agriarse, la pared más lejana de la cámara se desgarró. El material se abultó hacia adentro, luego se partió. Puntales de huesos se doblaron y quebraron. Un bosque de extremidades se abrió paso a la fuerza dentro de la habitación. El avatar de uno de los no nacidos empujó a través. Estaba construido con cuerpos. La base era un enredo de piernas, algunas blindadas,
otras hueso desnudo, otras carnosas e hinchadas. Sobre eso se elevaba una columna, un tronco grueso hecho de torsos. Yacían de lado, al revés, apretujados, sus costillas sobresaliendo. Brazos ramificados, doblados en ángulos incorrectos donde los codos habían sido cortados y reatachados. Cabezas tachonaban la masa, algunas humanas, otras con la frente pesada y la mandíbula ancha de los antiguos guardianes. Algunas a medio formar, ojos perdidos bajo carne rugosa. Cada boca se movía. La cosa era casi tan alta como el techo de la cámara. Se empujaba hacia arriba, raspando las vigas del techo. Piezas se desprendían y caían, retorciéndose en el suelo como animales separados. Las voces nos golpearon como estática. Se superponían, todas hablando a la vez, ninguna en sincronía. Algunas usaban sonidos que reconocía, otras eran más profundas, más ásperas. Unas pocas intentaban palabras en idiomas que conocía: inglés, latín litúrgico antiguo, árabe, fragmentos arrancados de las mentes de aquellos que había consumido. Ven, descansa, te llevamos, recordamos por ti. O'Donnell disparó primero. Su rifle retumbó, los proyectiles perforando un torso fusionado y haciendo retroceder una cabeza. El avatar tambaleó, luego se reorientó, moviéndose hacia nosotros sobre demasiadas piernas. Fuego concentrado en las articulaciones, ordenó Knox. Derríbenlo. Nos desplegamos encontrando ángulos. Las balas destrozaron tejido blando, rompiendo conexiones de extremidades. Segmentos se arrancaron y cayeron, agitándose. Fluido negro salpicó el suelo, espeso y lento. Donde golpeaba el material, brotaban filamentos y se extendían hacia la superficie sólida más cercana, intentando anclarse y crecer. Bellow lanzó una granada. Rebotó, rodó bajo la base del avatar y detonó. El racimo inferior de piernas explotó hacia afuera, cuerpos cayeron, toda la masa se inclinó de lado, estrellándose contra una hilera de sillas de guardianes. El impacto destrozó huesos oxidados y rajó el metal a su alrededor. Chispas saltaron desde uno de los altares, arqueándose a través de conductos expuestos. El arco se clavó en la superficie del avatar. La reacción fue inmediata. El avatar se convulsionó. Sus voces se quebraron en ruido irregular. Las extremidades se retorcieron hacia adentro como intentando proteger un núcleo que no existía. El fluido en el suelo hirvió, luego se coaguló en una costra quebradiza. Me lancé hacia la plataforma central. El avatar balanceó un brazo hacia mí, dedos como fémures enganchados. Me deslicé bajo él, dolor ardiendo en mi hombro cuando un hueso raspó la armadura. Golpeé con la palma el altar de la consola central, donde un panel rajado aún titilaba con un brillo tenue. No conocía los símbolos, no realmente, pero algunos se repetían cerca de las ataduras que habíamos visto en los registros. Elegí una secuencia y la pulsé. El altar se energizó. Dolor disparó por mi brazo como un alambre caliente, no desde mi cuerpo, sino como si algo alcanzara a través de la consola hacia mis nervios. Jadeé, rodillas cediendo. El avatar gritó. Las cabezas más cercanas se retorcieron hacia atrás y se abrieron de par en par. Pero el sonido que resonó en la cámara salió de toda la masa mientras sus pedazos se crisparon y luego volaron en pedazos. Las extremidades se soltaron de sus conexiones. Cuerpos se desgarraron del tronco y se lanzaron contra paredes y techo. Knox me arrastró hacia atrás mientras trozos caían a nuestro alrededor. Un brazo cercenado se estrelló contra la cubierta donde había estado arrodillado. Los dedos se estremecieron, luego se quedaron quietos. El avatar colapsó sobre sí mismo. En momentos, era un montón de restos palpitantes, cada uno encogiéndose, enrollándose y finalmente yaciendo plano.
El fluido negro que se filtraba de las ruinas no buscó nada esta vez. Solo se extendió en charcos brillantes y se enfrió. ¿Todos respirando?, llamó Nox. Sí, logré decir. Bellow se acercó, cojeando desde detrás de una de las últimas sillas intactas. Me rozaron, pero camino. Fuentes recargó. Entonces, los altares son matainsectos. Instrumentos de control, corregí. Los guardianes los usaban para mantener a los no nacidos a raya. Cuando despertamos uno, intentó formar una mano. El altar lo golpeó. Nox me lanzó una mirada penetrante. Hablas como si conocieras este lugar toda tu vida. No, pero he pasado años escuchando a gente convertir el miedo en ritual. La lógica se mantiene. Consideró eso, luego asintió una vez. Nos movemos. Sabemos que destruir esta cosa de lleno podría alimentar lo que sea que haya dentro. Sabemos que atar le duele. Sabemos que hay un dispositivo final en el núcleo. Vamos allí y tomamos una decisión. ¿Qué tipo de decisión?, preguntó Fuentes. El tipo que mantiene a la Tierra con vida, respondió Nox. Incluso si arruina el día de todos en esta sala. No teníamos energía para un debate filosófico. Estábamos bajos de munición y adrenalina. La cámara estaba brumosa con humo, mis sensores del trallo leyendo carne quemada y metal frío. Los restos del avatar se filtraban en grietas. Despojamos el equipo que pudimos de las estaciones de guardianes muertos. Cables, nodos portátiles que aún tenían energía. Y salimos por una salida diferente, una que el avatar había desgarrado. Detrás de nosotros, las sillas vacías nos observaban partir con sus cuencas vacías. Mientras caminábamos, sentí la prisión desplazarse de nuevo a nuestro alrededor. El crecimiento dentro de sus paredes latía más rápido. Los temblores bajo nuestros pies eran más frecuentes. Lo que sea que viviera en esas celdas había sentido el golpe. Y ahora estaba prestando atención. Para cuando llegamos al borde de la cámara del núcleo, éramos 5. O'Donnell había sido el primero, agarrado por un zarcillo que brotó del suelo y arrastrado a través de una abertura que se selló tras él. Navarro había caído defendiendo a Bellow en un pasaje lateral, recibiendo el impacto de un golpe aplastante de una pared que intentó cerrarse sobre ellos. No nos habíamos detenido. No había tiempo. La cámara del núcleo no era lo que esperaba. Pensé en un reactor, en una esfera simple, en algo como un corazón. Lo que encontramos era más como el interior de una semilla. Salimos a un balcón estrecho que rodeaba un amplio espacio vertical. Las paredes se curvaban hacia arriba y abajo, alineadas con las aberturas de las grandes celdas. Aquí en el centro, se elevaban en 3 capas alrededor de un pilar masivo de material cultivado que se extendía del suelo al techo. En el corazón de ese pilar, suspendido en una cuna de metal y hueso, colgaba un grupo de altares. Eran más grandes que los de la Cámara de los Guardianes. Juntos, formaban una especie de escultura retorcida. Varios asientos a diferentes alturas, todos fusionados en una columna central. Conductos gruesos corrían desde cada asiento hacia el pilar alrededor de ellos, luego hacia afuera, hacia las celdas. Parecía que alguien hubiera construido un trono para prisioneros. En la base del pilar, medio oculto por placas crecidas, había un dispositivo compacto no mucho más grande que un hombre, cubierto por un blindaje oscuro. Su forma no coincidía con el resto de la estructura. Era más suave, más regular, las líneas afiladas. Bellow señaló. Esa debe ser la cabeza de guerra. Concuerdo, respondió Nox.
Quien construyó esto encontró algo poderoso que no se atrevió a usar a la ligera. Lo pusieron aquí como la última respuesta. Me incliné sobre la barandilla del balcón y estudié las celdas más cercanas al núcleo. Los embriones dentro de ellas estaban más activos. Extremidades presionaban contra las membranas. Zarcillos de tejido se extendían desde sus superficies, alcanzando hacia el pilar central como enredaderas buscando luz solar. Un zarcillo ya había hecho contacto con un conducto. Se envolvió alrededor de él en una espiral apretada más gruesa que la cintura de un hombre. «Están despertando», murmuré. «Si perforan esas ataduras, serán plenamente conscientes de la cabeza de guerra en su regazo». «No la van a obtener», murmuró Fuentes. «La volamos ahora. No les damos una oportunidad. Si los registros de los guardianes son exactos, podríamos estar entregándoles justo lo que quieren», respondí. O'Donnell habría argumentado en voz alta. Con él fuera, la protesta recayó en Fuentes. Se acercó más a mí. Visor a centímetros del mío. ¿Exactos según quién? ¿Algún sacerdote muerto sujeto a sillas durante siglos? Tal vez malinterpretaron la situación. Tal vez eran cobardes que querían sentirse importantes y se encerraron para siempre en lugar de terminar el trabajo. Las palabras dieron en el blanco de una manera que no pudo haber planeado. Pensé en la capilla otra vez, en los arañazos en las paredes donde hombres habían arañado mientras el techo se derrumbaba, en mis manos sobre un altar de madera, mientras otros sangraban afuera. El instinto de quedarme a salvo en un lugar sagrado mientras otros morían nunca me había abandonado. Vivía en la base de mi cráneo como un parásito. Lo tragué. Tal vez eran cobardes, respondí. O tal vez eran las únicas personas en el universo que lucharon contra estas cosas y sobrevivieron. De cualquier manera, tenemos que decidir qué lección sacar de sus cuerpos. Knox ajustó el rifle en su pecho. Miró hacia abajo a la cabeza de guerra, luego hacia arriba a los altares. No vamos a volar nada todavía. Bellow, Fuentes, bajen allí. Revisen el dispositivo. Quiero saber cómo está armado, cómo puede conectarse a los altares como respaldo. Abraham, tú vienes conmigo. Vamos a inspeccionar el trono de ataduras. Se enganchó a un conjunto de guías que bajaban a lo largo del pilar. Parecían una escalera torpe sin peldaños. Donde se encontraban con el balcón, la prisión había crecido material extra, casi como amortiguación. No tenía sentido mecánico. Carriles con forma de cuerpo, murmuré, como si alguien planeara que seres vivos se movieran por ellos a menudo. Sigue con tus ideas teológicas, replicó Knox. Son el único entretenimiento que tenemos aquí. Descendimos. El aire se sentía más pesado cerca del pilar central. No había una razón física buena para eso. Las lecturas de presión seguían igual. Pero algo en la forma en que el espacio se estrechaba a nuestro alrededor, en la forma en que las celdas se inclinaban hacia adentro, hacía que cada respiración costara más trabajo. Llegamos al grupo de altares. De cerca, la artesanía me pareció brutal e íntima. No había líneas limpias. Cada superficie llevaba la huella del cuerpo que una vez había sostenido. En un asiento, una cresta espinal se elevaba, donde la espalda de un guardián se había fusionado. En otro, surcos poco profundos marcaban donde los hombros habían presionado. Varillas se extendían desde los reposacabezas, terminando en abrazaderas que sostendrían una mandíbula abierta. El asiento central era diferente. Estaba ligeramente adelantado de los otros, sobre una base más gruesa, con más conductos unidos. Los reposabrazos de ese tenían costillas flexibles como diseñadas para agarrar carne en ajustes precisos. El reposacabezas se extendía más,
con 2 varillas en lugar de una. La voz de Bellow crepitó en nuestros oídos. La cabeza de guerra parece un híbrido. El núcleo coincide con material alienígena en un par de archivos profundos. La carcasa y el mecanismo de activación son trabajo humano. Los guardianes deben haber recuperado un dispositivo existente y reconstruido. Está cableado para detonación manual y para un detonador remoto. ¿Puedes leer el remoto?, preguntó Knox. Un poco. Hay una rama para condiciones de fallo. Parece que si ciertas señales de las ataduras cesan, la cabeza de guerra se armará sola. Así que, si los guardianes mueren o se liberan, la bomba estalla, resumió Fuentes. Es bueno saber que confiaban en sí mismos. ¿Si mueren sin completar una transferencia? Sí, corrigió Bellow. Si alguien más toma su lugar y mantiene la atadura estable, el dispositivo permanece inerte. Así que tenemos una elección. Knox me miró. Explica. Podemos intentar detonar la cabeza de guerra ahora y esperar que los guardianes estuvieran equivocados. Esperar que los no nacidos estén aún lo suficientemente dormidos para que una explosión los mate. Es una apuesta contra su experiencia. O restablecemos las ataduras usando nuestros propios cuerpos. Mantenemos a estas cosas en estado incompleto y conectamos la cabeza de guerra como último recurso por si esas ataduras fallan alguna vez. ¿Suicidio o fe?, murmuró Fuentes. La fe no es lo mismo que el suicidio, respondí. La fe es aceptar cargar un peso que no puedes probar que vale la pena, porque dejarlo en el suelo aplastará a alguien más. Knox apoyó una mano en el brazo del asiento central. Las ataduras siguen funcionando mientras haya anfitriones vivos. Eso es lo que implican los registros, respondí. Los anfitriones deben permanecer lo suficientemente conscientes para servir como objetivos. Adormecerlos por completo y los no nacidos se escapan. Su instinto es cazar. Las ataduras los fuerzan a cazar hacia adentro, persiguiendo eternamente su propia correa. Estás hablando de una eternidad de ser roído por algo del tamaño de una montaña, espetó Fuentes. Me ofrezco como tributo exactamente nunca. No teníamos tiempo para un motín completo, pero estuvimos cerca. Fuentes quería la cabeza de guerra. Bellow quería más datos. Knox quería un plan que no tratara a sus hombres restantes como repuestos. Yo quería perdón, y sabía exactamente lo poco que costaría a cosas similares a dioses moler mis esperanzas hasta hacerlas papilla. La discusión estalló caliente, rápida, y luego se hizo añicos. Cuando la membrana de la celda más cercana se desgarró, una extremidad se abrió paso. Era más grande que los brazos del avatar en la cámara de los guardianes, gruesa como un camión, cubierta de placas superpuestas de hueso y tendón. Tanteó a ciegas al principio, luego encontró el pilar y tiró. Más extremidades siguieron. Una porción entera del embrión en esa celda surgió al espacio abierto, rasgando su cuna como papel mojado. Golpeó el pilar con un chapoteo húmedo, luego comenzó a trepar. La cabeza de guerra estaba directamente debajo de la brecha. La conversación terminó, dijo Knox. Bellow, Fuentes, retrocedan al balcón, proporcionen fuego de supresión, abran conmigo. Escalamos el último tramo hacia la cabeza de guerra. Zarcillos de la extremidad que escapaba se lanzaron, golpearon el pilar cerca de nosotros y se adhirieron con fuerza. El material donde tocaban burbujeó y comenzó a disolverse. Bellow lanzó otra granada. Estalló, cubriendo la carne expuesta con metralla. La extremidad masiva se espasmó, luego redobló su agarre. Fluido negro corrió por el pilar en gruesos regueros.
Knox atascó su rifle en una grieta y disparó a quemarropa. Yo desenfundé mi pistola. No había disparado una con ira desde ese día en la base. Mis manos recordaron el agarre de todos modos. Vertimos proyectiles en la carne que se extendía. Trozos se arrancaron y salpicaron el pilar. Más zarcillos salieron disparados, algunos pasando de largo junto a nosotros, otros golpeando las guías y silbando al corroer el metal. Un zarcillo enroscado se cerró alrededor de la pierna de Knox y tiró. Se estrelló contra el pilar, la armadura crujiendo. Su casco golpeó el borde de un altar. Por un segundo pensé que se le había roto el cuello. «Ve», roncó. «Haz para lo que viniste aquí». Agarré el zarcillo alrededor de su pierna con ambas manos y me apoyé contra el pilar. La cosa pulsó, intentando arrastrarlo más arriba. Mis brazos temblaron. «No vine aquí para verte morir mientras me siento en un trono», dije con esfuerzo. Él se retorció, giró su rifle y disparó al zarcillo 2 veces a corta distancia. Se rompió bajo el impacto, agitándose. Ambos caímos medio metro antes de que nuestras botas mordieran de nuevo. Fuentes y Bellow disparaban desde el balcón ahora, sus proyectiles martillando la masa emergente. La cosa bramó. Un sonido salió de ella. «Cabeza de guerra», dijo Knox con un chasquido. «¿Podemos moverla?» «Está integrada en el pilar. Podemos desconectar la línea del detonador. Tal vez reenrutar, pero el núcleo se queda». «Entonces la conectamos a las ataduras», decidió Knox. «Último recurso. Los mantenemos dormidos con nuestros cuerpos. Si las ataduras fallan alguna vez, la bomba nos cocina a todos». «¿Quiénes somos nosotros en esa oración?», gritó Fuentes. Knox miró hacia él. «Yo, por uno. Ya estoy medio arruinado», respondió. Dio una patada a su pierna lesionada, y escuché dolor en su respiración. Metralla en la cadera de la última guerra. Un pulmón que silba si camino muy rápido. Esta es probablemente la última misión profunda que el mando me habría confiado. Atarme aquí podría ser el único plan de jubilación útil que me queda. «No vas a hacer esto solo». Él abrió la boca. Lo interrumpí con una mano alzada. «Me traes aquí para ver rituales y luego me dejas en el balcón mientras manejas el sacrificio. Así no funciona esto. Esto no es sobre tu historia personal de redención, Abram». «Por supuesto que sí», espeté. «Todo lo es, si somos honestos. Me escondí una vez mientras hombres morían afuera. No me voy a esconder mientras dioses te mastican». Otra extremidad estalló desde una segunda celda. Esta venía desde el nivel inferior. Se aferró al pilar y comenzó a trepar. Se nos acabó el tiempo. Knox me miró fijamente por una larga mitad de segundo. A nuestro alrededor, la prisión tembló. Escombros cayeron del techo. Los altares zumbaban en un tono bajo y constante mientras se acumulaban corrientes en sus entrañas. «Te ofreces como voluntario», dijo. «Lo hago. Entiendes lo que es mejor que la mayoría. Sabes que podrías mantenerlos dormidos 1 año, 1 siglo, o mientras la civilización humana recuerde tu nombre y renueve tu línea de reemplazos». «Lo sé». Asintió una vez, brusco. «Bien, tú tomas el centro. Yo conectaré la cabeza de guerra y te cubro. Fuentes, Bellow. Retírense a los corredores exteriores una vez que terminemos. Lleguen al transbordador si pueden. Si no pueden, al menos mantengan vivo lo que quede de este registro, el tiempo suficiente para que alguien lo escuche». «No van a quedarse los dos», protestó Fuentes.
¿Esperas que deje a Abram sentado ahí sin que nadie le cubra la espalda durante la transición? Gritó Knox. ¿Confías en él solo con estos controles? Fuentes me miró, luego apartó la vista. Sin ofender, padre. Ninguna ofensa tomada. Respiré. Entonces queda decidido, concluyó Knox. Muévanse. Treparamos hacia el grupo de altares como hormigas en un árbol. La primera extremidad de la celda rota de abajo había alcanzado el nivel de la cabeza de guerra y palpaba el blindaje protector. Bellow dejó caer su última granada directamente sobre ella. La explosión destrozó un trozo de carne, pero también rajó la carcasa alrededor de la bomba. Una fisura delgada se abrió en la cubierta oscura. Un tenue halo de energía brilló a lo largo de los bordes. Me escoció los ojos incluso a través del visor. Estamos cerca de una retroalimentación, advirtió Bellow. No podemos arriesgar muchos más impactos cerca. Entonces no habrá muchos, respondió Knox. Vayan. Me encaramé al asiento central. Fue un proceso torpe. La silla había sido cultivada para ajustarse a un cuerpo diferente. Pero la forma era lo suficientemente cercana. Las correas se ajustaron automáticamente, apretándose alrededor de mis muslos y pecho. Costillas a lo largo de los reposabrazos se flexionaron hacia afuera, luego se curvaron hacia adentro para agarrar mis antebrazos. Apoyé mi mandíbula en las varillas del reposacabezas. Sabían a metal viejo y sal. Las abrazaderas se cerraron suavemente al principio, luego con más presión, manteniendo mi boca abierta. Abram, llamó Knox justo encima de mí. Última oportunidad para cambiar de opinión. Si la cambio... Intenté encogerme de hombros y no pude. Vuelvo a casa. Bebo. Me digo a mí mismo que hice lo que pude. Y cada vez que cierro los ojos, veo hombres clavados en pilares y guardianes en sillas, y dioses en mi hombro susurrando que me mantuve a salvo otra vez. Podrías morir como un héroe aquí, y nunca saber si importó. Eso es fe, repliqué. No puedes llamarte creyente, a menos que estés dispuesto a equivocarte, gruñó. Muy bien, entonces. Se movió a mi alrededor, conectando líneas desde la cabeza de guerra a los conductos, alimentando los altares, preparando una lógica simple. Si las ataduras caen por debajo de cierto rango, si los anfitriones de los altares mueren, la cabeza de guerra se arma y detona, vaporizando el núcleo. Me mantuve quieto mientras trabajaba. Cada contacto que hacía enviaba un pequeño temblor a través de la silla. Las varillas contra mi mandíbula palpitaban. Debajo de nosotros, otra extremidad alcanzaba más alto, golpeando el pilar. Zarcillos rozaron mis botas y retrocedieron, picados por algún campo que la matriz del altar proyectaba. «Fuentes, Bellow», llamó Knox. «Ahora». Fuentes se demoró un segundo más en la guía cercana. Levantó dos dedos en un saludo rudo hacia mí. «No los dejes salir, padre». «Estaré aquí», respondí alrededor de las varillas. Bellow tocó la pantalla de su muñeca, iniciando la última secuencia de comandos en los registros de los guardianes. Un dron autónomo en una bahía escondida cerca de la pared exterior encendió sus pequeños propulsores. Cayó en un tubo de lanzamiento y salió disparado hacia la negrura entre planetas, llevando consigo todo lo que habíamos grabado. Luego Fuentes y Bellow se fueron, botas retumbando en las guías mientras trepaban hacia el balcón y los corredores serpenteantes más allá. Knox regresó a mi línea de visión. Apoyó un brazo en el respaldo de la silla y se inclinó lo suficiente como para que pudiera ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos. ¿Seguro que no quieres que yo tome el asiento central?, preguntó por última vez.
¿Seguro que quieres hacer de capellán de un nido de dioses no nacidos? Logré una risa ronca. Tendrías que hablar de sentimientos. Te mataría más rápido que la atadura. Eso es justo. Su voz bajó. No estás solo aquí, Abraham. Nunca volverás a estar solo. Hay cierto consuelo en eso. Quizás eso es lo que me da miedo, admití. Alargó la mano, dedos buscando a tientas el cuello de mi traje. Después de un momento, sacó la pequeña cruz de debajo de las capas y la sostuvo. Siempre odié cómo me pincha esta cosa cuando me duermo, murmuró. Tómala. No vas a dormir mucho. La presionó en mi palma izquierda. Las costillas del altar alrededor de mi antebrazo se flexionaron para permitirlo. Luego se apretaron de nuevo, enterrando la cruz en mi palma enguantada. Te das cuenta de que esto te convierte en el patrón santo de las ideas muy malas, ¿verdad? Él mostró los dientes. Me parece bien, retrocedió. Se movió a uno de los asientos secundarios y se sujetó con menos ceremonia, como si se sentara en un asiento de avión barato. Las varillas se cerraron alrededor de su mandíbula. Los reposabrazos agarraron sus antebrazos. Abraham, logró decir alrededor del metal. A la cuenta de 3, iniciamos las ataduras juntos. ¿Listo? Siempre quise contar regresivamente hacia la perdición contigo, respondí. 1, 2. No dijimos 3. Apretamos los controles. El dolor atravesó mis brazos donde las costillas me agarraban. Se clavó en mis músculos, en el hueso, y luego más profundo en mi pecho, mi columna, mi cráneo. Sentí como una marca al rojo vivo presionando el interior de mis ojos. Una presión creció detrás de ellos, luego irradió hacia afuera. Los embriones a nuestro alrededor reaccionaron al instante. Los zarcillos se retrajeron del pilar, enrollándose sobre sí mismos. Las extremidades se retiraron a sus celdas. Las membranas que habían destrozado intentaron resellarse, el fluido burbujeando en los bordes. La atención de los no nacidos se estrelló contra mí. No era un concepto, era peso. Imagina estar al pie de una presa mientras un lago se inclina contra el hormigón queriendo caer. Ahora imagina que ese lago está vivo y hambriento y cada gota en él tiene dientes. Esa presión me golpeó a través de las ataduras y se asentó en mi pecho. Querían salir. El algoritmo de atadura, si se le podía llamar así, cuando estaba escrito con hueso, carne y fe hambrienta, tomó ese deseo y lo ató a mi cuerpo vivo. Me convirtió en el centro de su impulso de caza. Cada vez que se lanzaban hacia el mundo más allá de la prisión, las ataduras lo redirigían hacia adentro, hacia mí, hacia Nox, hacia cualquier guardián que pudiera tomar nuestro lugar cuando nuestros cuerpos cedieran. El dolor no era un pico brillante, era un peso que molía, un desgarrar y reajustar constante de nervio y músculo. Mis brazos ardían, mi columna palpitaba, mi mandíbula sentía como si la estuvieran abriendo lentamente con una palanca, intentando abrir una escotilla oxidada. Debajo del dolor había otra sensación. Un zumbido vasto y grave, como si un coro de violonchelos sostuviera una nota sin pausa. La cabeza de guerra, debajo de nosotros, permaneció en silencio. Las líneas que Nox había conectado alimentaban su lógica. Mientras mantuviéramos las ataduras dentro de cierto rango, permanecería así. ¿Sigues conmigo? La voz ronca de Nox llegó a mis oídos, transmitida a través del enlace del traje. Las varillas hacían de cada sílaba una prueba, pero su significado llegaba. Desafortunadamente, logré decir. La cámara a nuestro alrededor se calmó. Las extremidades que habían emergido retrocedieron más, plegándose de nuevo en sus celdas. Los zarcillos se retiraron del pilar y se enroscaron contra las membranas.
El movimiento pulsante de músculo y gel, no sonido, se ralentizó. El fuego del rifle de Fuentes se desvaneció en la distancia mientras él y Bellow luchaban por salir. Luego, ningún disparo nos alcanzó. O habían llegado a una seguridad relativa, o ya no tenían munición, o ya no vivían. No podía saberlo. Las ataduras no permitían que mis pensamientos vagaran lejos de la presión en mi pecho. Cada vez que mi atención se desviaba, una nueva ola de dolor la devolvía de un golpe. En algún lugar sobre nuestras cabezas, un puerto oculto se abrió. Un pequeño dron salió disparado al espacio, motores ardiendo con fuerza hacia el sistema interior. A bordo, grabaciones de guardianes y nuevos datos que habíamos recopilado viajaban en núcleos de memoria. Un mensaje en una botella, lanzado desde una prisión a otra más grande. Pasó el tiempo. Minutos, horas, días. En ese momento, aún no se habían ordenado en pilas limpias. El dolor estira los minutos hasta que se sienten como días. En fin, me volví consciente de la respiración de Knox, transmitida a través de la red del traje, un jadeo constante bajo el mío. Cuando me alisté, murmuró una vez, algún tiempo después, cuando las ataduras nos dieron una astilla de espacio para hablarme, dijeron que probablemente moriría en alguna colina sin nombre. Nunca pensé que la colina sería una roca más allá de Marte. Pensé que moriría en una capilla, respondí. De viejo o por un marido aburrido con un arma. Esto no es eso. ¿Sigues pensando que son dioses?, preguntó. Creo que son peligrosos, repliqué. Eso es lo suficientemente cerca. La palabra que usas para algo no cambia lo que te hace. Eres el peor capellán que conozco. Se rió. Se convirtió en tos a mitad de camino. La tos no se detuvo. La escuché quebrarse en jadeos húmedos. Las ataduras amplificaron su dolor y lo vertieron de nuevo en el anillo a nuestro alrededor. Los no nacidos se tensaron como si lo probaran. Knox, ronqué. Respira. Lo intento, logró decir. Parece que la cadera y el pulmón tomaron más de esa última explosión de lo que pensaba. No puedes fichar salida temprano. Estamos de turno hasta que alguien nos releve. Mira alrededor, murmuró. No queda nadie. Tenía razón. Y ambos lo sabíamos. Colgó allí por otro lapso de respiraciones. Luego se aflojó en su asiento. Las lecturas en mi visor vinculadas a su traje descendieron. Abram, susurró. No estás solo. Lo sé. No los dejes salir. Nunca. Su respiración se quebró una última vez. Las ataduras se encendieron, intentando compensar a un anfitrión cayendo fuera de línea. Dolores me atravesaron el cuerpo mientras desplazaban más carga sobre mí, arrastrando mis nervios a nuevas formas para cubrir el vacío. La cabeza de guerra, debajo de nosotros, parpadeó una vez en mi visión periférica, un pequeño punto de advertencia. Luego las modificaciones de Knox tomaron el control. Mientras yo permaneciera con vida, aunque fuera apenas, el dispositivo permanecería inactivo. Una luz en mi visor pasó de verde a oscura, donde su nombre había estado. Algo dentro de mí se fracturó. No con ira, no con desesperación, solo con un reconocimiento silencioso. Solo puedes cargar tanto peso antes de que algo ceda. En mi caso, fue la última ilusión de que algún día podría soltar esta carga y alejarme. No lo haría. Mi mundo se redujo al lento crujir de la respiración, al ardor en mis brazos. La cámara se oscureció a medida que las luces externas se redujeron a niveles de emergencia.
Los altares emitían su propio brillo tenue ahora, un suave resplandor que jugueteaba sobre el gel en las celdas más cercanas. Los no nacidos descansaban contra sus membranas, cada uno envuelto en su propio útero privado. No dormían, presionaban contra las ataduras una y otra vez como prisioneros probando los barrotes. Cada prueba apretaba las cadenas que atravesaban mi cuerpo. Miré hacia abajo a mi mano izquierda, tanto como lo permitían las restricciones. Las costillas del altar se habían aflojado ligeramente alrededor de mis dedos. No sabía si por diseño o deterioro. Mi mano podía moverse unos centímetros. La cruz que Knox había presionado en mi palma yacía medio incrustada en la piel hinchada. Carne había crecido alrededor de sus bordes, soldándola a mí. Solo un brazo de ella seguía visible. Trabajé mis dedos alrededor hasta poder agarrarla de nuevo. Tracé sus líneas, a lo ancho, luego hacia abajo. Dolía. El movimiento tiraba de la piel fusionada al metal. El dolor era de un tipo antiguo, casi reconfortante en su familiaridad. Dolor humano de carne humana causado por un pequeño símbolo humano. La tracé de nuevo, fuera de la prisión, más allá de Marte, más allá de la órbita de la Tierra y el parloteo de hombres discutiendo sobre presupuestos y milagros. El derelicto derivaba en su lento camino. Para cualquiera que observara desde la distancia, era solo otra roca entre millones. Dentro de él, en el núcleo, un hombre estaba sentado en una silla mientras dioses no terminados presionaban contra sus cadenas y roían sus nervios. Hice lo único que realmente supe hacer. Hablé. No palabras de consuelo esta vez, no líneas recitadas para soldados moribundos porque la tradición lo exigía. Solo un flujo de pensamientos dirigido a lo que sea que pudiera estar escuchando. Un dios, muchos, ninguno. Los no nacidos presionaban más fuerte cada vez que mi mente se volvía hacia afuera. Las ataduras se apretaban, regañando. Dejé que el dolor me recordara que estaba aquí por una razón. Mi voz salió ronca y baja, apenas más que un aliento raspando alrededor de las varillas, pero en la cámara silenciosa era suficiente. No necesitaba llegar a oídos, solo necesitaba mantenerme humano. Tracé la cruz otra vez. Visualicé a Knox parado en el transbordador de inserción con el visor levantado, frotándose los arañazos en la mandíbula. Recordé la forma en que había bromeado sobre ángeles. Recordé a los hombres en los pilares, a los guardianes en sus sillas, al primer avatar construido con cuerpos. Recordé las paredes de la capilla temblando y la forma en que me había paralizado. Había elegido diferente esta vez. El dolor estalló. Luego se asentó en su antigua y familiar línea. Los embriones se desplazaron. Luego se quedaron quietos. Mantuve mis ojos en la celda más cercana, mi mano en la cruz y mi boca moviéndose. Hay peores maneras de pasar una eternidad que entre dioses y las cosas que quieren comer.